Después de un año de asumir el poder, la imagen de Nicolás Maduro pareciera perder popularidad. Una encuesta oficialista revela que la mayoría de los venezolanos culpa al propio Maduro de la difícil situación económica que enfrenta el país. Uno de estos estudios, elaborado por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos, el IVAD, ha revelado que el 53.5% está a favor de pedir la renuncia de Maduro y de convocar a elecciones presidenciales. Para conversar sobre este tema quiero saludar a Edgar Gutiérrez, consultor político en Venebarómetro. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Señor Gutiérrez, ¿cuáles son, y empecemos por lo general, un placer saludarte. Igualmente para nosotros tenerlo en el programa, empecemos por lo general, ¿qué cifras manejan ustedes? Es decir, del amplio... me imagino, horizonte que se tiene en relación a las cosas que se miden, ¿por cuál comenzamos? ¿Cuáles son quizás las más sensibles? Bueno, sí, en efecto, hay muchas variables, ¿no?, que están siendo medidas desde hace por lo menos 14, 15 meses, que nos dan una panorámica muy clara de cómo ha sido el desempeño de este actual gobierno. Uno puede empezar siempre por lo más básico, ¿no?, por lo más elemental, que es cómo evalúan los ciudadanos la situación del país, cómo está la cosa, ¿no?, se podría decir coloquialmente. Y uno nota cómo desde la muerte de Hugo Chávez hay un quiebre en esa evaluación que era, digamos, sensiblemente mayoritaria a, digamos, ubicarse desde muy temprano del año pasado, estoy hablando básicamente de mayo, hasta la fecha, redondeando cifras de varias encuestas y varias cifras encuestadoras en alrededor de un 70%, que es consistente además cuando se le pregunta a los mismos entrevistados, a los encuestados, ¿cómo evalúa usted su situación económica y la situación económica del país? Bueno, ahí incluso hay números peores. Ahí prácticamente uno puede afirmar que 3 de cada 4 venezolanos piensan que la situación económica de Venezuela está mal o muy mal. Eso revela, bueno, el entorno tan difícil, tan complicado que se vive en el país y que, bueno, sufre quien está hoy en Miraflores. Creo que esa ha sido la marca que lo ha definido durante todos estos meses. Por ahí arrancaría yo. Ahora, 3 de cada 4 venezolanos, usted señala, piensa que el país está mal, pero muy mal. ¿Y la percepción de futuro? Sí. Cuando uno le pregunta a los venezolanos sobre esa aspiración, esa esperanza, podría decir uno, de cómo van a estar las cosas en el mejor, lo que históricamente uno siempre observa en los estudios de opinión, en los sondeos, es que a pesar de que las cosas puedan estar mal en el presente, siempre hay una esperanza de que las cosas estén mejor. Bueno, eso se quebró en Venezuela en el año 2013 y en este momento hay muchos más venezolanos que piensan que la situación económica va a empeorar con respecto a la situación actual. Estoy hablando básicamente de números de 55, números de 60%, que bueno, como le dije antes, significan un quiebre en esa tendencia histórica siempre aspirar a tener un mejor futuro que un actual presente. Se quebró la esperanza. ¿Los venezolanos ven alguna salida? Sí. Bueno, fíjese, en ese sentido, varias de las encuestadoras y en particular los estudios que yo he coordinado junto con el IVAD, me han reflejado varias cosas. Uno evalúa, por ejemplo, la razón de ser de muchas de las protestas que hoy están activas en Venezuela y uno le pregunta a los venezolanos si están de acuerdo con que los ciudadanos pidan la renuncia del presidente, en este caso Maduro, y se convoquen a nuevas elecciones. Y una mayoría de venezolanos, estoy hablando cerca del 55%, en varios estudios, los más recientes, avalan esa tesis, es decir, una mayoría de venezolanos, no tan marcada, pero sí una mayoría de venezolanos están de acuerdo con ese argumento. Y cuando uno va más allá y explora otros mecanismos, todos ellos contemplados en la Constitución, uno se da cuenta que, bueno, por ejemplo, la solicitud de renuncia tiene cerca de un 30%, junto con la solicitud de referendo revocatorio, es decir, 2 de cada 3 estarían de acuerdo en que Maduro salga del poder, sea ahora, digamos, los que están como más urgidos de su salida, o que bien salga en el 2016 por un referendo revocatorio. Pero hay algo más, que es que cuando se le inquiere a los entrevistados sobre, bueno, usted avalaría, usted estaría de acuerdo con
convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente para renovar los poderes públicos y producir un cambio político en Venezuela, esa cifra puede llegar desde el 57 hasta el 62%. Eso revela además que la constituyente, que muchos hoy ven con malos ojos, yo no lo niego, creo que hay muchos obstáculos para su convocatoria y su posterior ejecución, pareciera que la constituyente pudiera ser en el horizonte venidero un punto de acuerdo, más que un punto de desacuerdo. Ahora, en la percepción de liderazgo, es decir, me gustaría hablar particularmente de Nicolás Maduro para luego ir a un liderazgo nacional y qué ve o qué ven los venezolanos, digamos, en esa perspectiva. Nicolás Maduro recibe un país, hereda el liderazgo del presidente Hugo Chávez al fallecer. Sabemos perfectamente que en política el liderazgo no se endosa, es decir, los votos no van inherentes a una decisión como la que en Venezuela se produjo, cuando el presidente Chávez le habló a Venezuela y dijo: es mi decisión irrevocable, absoluta, que voten por Nicolás Maduro. ¿Qué pasó con Maduro? ¿Por qué no ha sabido mantener, digamos, todo lo que Hugo Chávez puso en sus manos? Es una respuesta bien larga, voy a intentar ser lo más conciso posible. Arranquemos primero con ese endoso. Efectivamente, Maduro arranca la campaña electoral posterior a la muerte de Chávez con una ventaja muy importante. Los estudios más serios revelaron al menos una diferencia entre él y Capriles de al menos 28 puntos porcentuales. Diferencia que sencillamente se fumó en tiempo récord y que fue, en mi opinión, parte de la campaña que desarrolló Maduro. Maduro venía de un duelo muy sentido por la pérdida del líder fundamental del chavismo e hizo básicamente una campaña electoral festiva, casi que de farándula, con, digamos, artistas, deportistas, y creo que eso le ayudó poco. Además, creo que en la oposición se planteó una épica importante, digamos, de tenemos todo en contra, pero podemos ganar, y eso al final se tradujo en ese resultado tan estrecho y hoy tan cuestionado como el que vimos el 14 de abril. Pero más allá de eso, para seguir, digamos, viendo la panorámica del liderazgo de Maduro, Maduro, a diferencia de muchos jefes de Estado que, aunque por ventajas estrechas hayan sido escogidos en las urnas, casi siempre después que un mandatario es reconocido como el vencedor de los comicios, se entra en lo que se conoce popular y mundialmente como el periodo de luna de miel, donde los ciudadanos le dan una suerte de tiempo, un cheque parcial y temporal a ese mandatario. Maduro nunca gozó de esa luna de miel. La popularidad y la evaluación sobre su desempeño al frente del gobierno venezolano siempre estuvo oscilando entre 52, 48, unas veces arriba, unas veces abajo, y sin duda en diciembre, o mejor dicho en noviembre, se produce lo que yo he llamado la gran inyección de glucosa, que es básicamente lo que se conoció aquí como el efecto DACA, o toda la aplicación de precios justos, todo el tema, digamos, de electrodomésticos, que ustedes documentaron muy bien. Eso produjo, sobre todo en el liderazgo de Maduro, un reagrupamiento, un endurecimiento de su mercado electoral nativo, me refiero al chavismo, que le fue suficiente para alcanzar el triunfo nacionalmente contado de las elecciones municipales del 8 de diciembre. Sin embargo, a partir de ahí, esa inyección de glucosa que produjo una subida de azúcar, tuvo su posterior bajón de azúcar. Y a partir de enero, y sobre todo ya después de iniciadas las protestas y en pleno mes de marzo, se nota como su popularidad ha ido cayendo de manera importante. Solo un dato: si en noviembre del 2013 Maduro contaba con una evaluación positiva del 55% de su gestión, hoy es de 42, de 41% si promediamos. Una caída importante contra una criticidad, una opinión negativa de 55, 57%. En términos de popularidad o agrado, Maduro también cayó estrepitosamente desde el mes de diciembre. Y hoy es una persona que, si uno suma los agrados y le resta los desagrados, tiene un saldo negativo de 12 puntos. Cosa muy distinta, por ejemplo, cuando uno observa otros liderazgos, que también es parte de su pregunta. ¿Cómo está el liderazgo en Venezuela? Bueno, uno tiene que sencillamente decir que los principales liderazgos de oposición son hoy mucho más importantes y tienen mucha más tracción que la del propio presidente Maduro. Hoy, una persona que está tras las rejas, quien es Leopoldo López, es la persona más popular del país, con una diferencia a su favor en saldo
muy importante. Le sigue Capriles, luego Maduro muy lejos con un saldo negativo de -12 y muy atrás Diosdado Cabello con -30 puntos. El desagrado de Cabello es muy importante, es casi que demoledor. -30 puntos de desagrado el de Diosdado Cabello. Ahora, cuando hablamos de los líderes nacionales, bueno, es que es impactante, ¿no? Es impactante lo de los 30 puntos de Diosdado Cabello, pero bueno, creo también que el presidente de la Asamblea... Es más o menos es un cerca de un 25% de personas que declaran agrado a favor de Cabello, pero contra un número cerca de 60 y largo que desagradan. Cuando uno hace la resta de ambos bloques, uno se consigue con un saldo de -30 en términos de popularidad. Claro, lo que uno se pregunta a veces, señor Gutiérrez, es si el propio presidente de la Asamblea ha trabajado este desagrado. Es decir, cuando uno lo ve en la Asamblea, la manera en que manda a callar, la manera en que se expresa, la manera en que dirige los debates, es decir, a veces uno tiene la duda de si realmente este 60% es algo que el presidente de la Asamblea ha querido ganarse a puro pulso. Bueno, es una pregunta que viene a tocaría responderla al diputado Cabello. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con lo que usted expresa. Yo creo que la manera en que se conduce Cabello genera elevados niveles de desagrado en la oposición, cerca de 90-91%, e incluso en un porcentaje nada despreciable en el mismo sector oficial y, por supuesto, también muy elevado en el sector conocido como neutral. Sin embargo, siguiendo en la tónica de la dimensión del liderazgo, en los mismos estudios que yo he tenido la oportunidad de conducir, de dirigir, hemos planteado algunas hipótesis de comunicación, algunas hipótesis de liderazgo. Y hemos inquirido sobre, ¿usted cree que Nicolás Maduro tiene el liderazgo indiscutido en el oficialismo o alguien más es el que manda ahí? Y uno se consigue con cifras de como el 55, 56, 57% de los venezolanos piensan que Cabello manda más en el oficialismo, en el gobierno, en el Estado, en lo que significa, digamos, el factor oficial, que el propio Maduro. Es decir, no solamente significa que el liderazgo de Maduro no es indiscutible, sino que además está en profundo cuestionamiento hoy en día, incluso por buena parte de su sector nativo. Esto produce, digamos, dentro del propio chavismo, el que exista esa percepción. Es decir, si hay alguien más que tiene el mando, el poder, y no Maduro, que está ejerciendo en este momento la presidencia de la República, ¿qué efecto tiene eso en la propia imagen de Maduro? Es decir, ¿cómo pedirle cohesión a esa masa chavista frente a medidas o determinaciones si no se cuenta con el liderazgo necesario? Bueno, es parte de la precariedad con la que ha tenido que lidiar Maduro desde 2013, porque yo, por ejemplo, he sido uno de los que he sostenido que en el marco de lo que es el poder actual en Venezuela, el elenco que detenta el poder no tiene un liderazgo único e indiscutido. Yo lo resumo en esta frase: en Venezuela no hay un gobierno, hay más de un gobierno. Yo me atrevería a contar hasta 3 gobiernos. Donde uno claramente está encabezado por Cabello, el otro por supuesto por Maduro. Hay opiniones sobre que es Ramírez la otra facción, es Rodríguez Torres la otra facción. En todo caso, la noción de un liderazgo o un hiperliderazgo como el que se contó en Venezuela con la figura de Chávez es parte del pasado, es parte de los problemas que ha heredado Maduro, porque todavía le hace sombra. Cuando uno enciende la televisión en Venezuela, lamentablemente la señal de ustedes la han sacado de la grilla. Cuando uno enciende la televisión venezolana, uno sigue viendo a Chávez permanentemente a toda hora del día, porque es el único ancla, es la única figura, digamos, indiscutida y central en el marco del chavismo. Eso revela además muchas cosas, y por deformación profesional uno piensa en términos de liderazgo y comunicación política, y si bien Maduro pudiera ser catalogado como una personalidad por la investidura que tiene, por el ejercicio del cargo que ocupa, sin duda carece de ser un personaje. No es un personaje. No se sabe si es el presidente obrero, si es el presidente chavista, si es el presidente... No se sabe. Es una figura indefinida, es una figura desde el punto de vista de la gestión de la imagen política amorfa, es una persona que comete errores, es una persona que tiene un precedente muy grande, que le hace mucha sombra, y que bueno, uno ve esos videos que ustedes proyectaron al principio sobre los bigotes, esa cantidad de cosas, y no han funcionado. Hoy Maduro está en su peor momento desde el punto de vista no solo de su liderazgo, no solo de su indiscutibilidad, sino además de la unidad, o al menos la percepción de unidad
en el marco del chavismo. Ahora, hablemos de los líderes opositores. Decía usted que el líder más popular en este momento es Leopoldo López, seguido de Enrique Capriles Radonsky. Sí, sin duda, en esta serie de estudios publicados en marzo, me refiero básicamente al Benebarómetro de marzo, a un estudio que hizo el IBAT, un tracking, la misma encuestadora de Alfredo Keller, la encuestadora Datos, que es la decana de los estudios de opinión en Venezuela, todos han reflejado un movimiento importante en el seno de la oposición, donde bien Capriles, producto de sus dos candidaturas, producto de haber ganado las primarias en 2012, bueno, era un líder indiscutido, sin ninguna duda, en el seno de la oposición venezolana, producto de las decisiones o de la falta de decisiones, como se quiera ver. Yo no quiero ser ni soy quien para juzgar a Capriles. Bueno, han ocurrido cambios importantes en el seno opositor. Y aunque Capriles hizo en mi criterio, una tarea loable al enfrentar las elecciones locales, creo que también el resultado electoral del 8 de diciembre ha mermado considerablemente en su imagen, sumado además a algo que yo sí públicamente he cuestionado en el debate político venezolano, que es que en buena parte o en buena medida se explican muchas cosas en Venezuela al entender que la MUD no fijó una política clara después de esas elecciones de diciembre. Y ese vacío, de algún modo u otro, lo han ocupado otros. Entonces todo este tema de la salida, la convocatoria a la calle, la movilización que se generó en Venezuela, que creo que ni siquiera sus convocantes midieron lo rápido, lo impactante y además lo resistente de esa movilización, ha sin duda producido cambios en esa topología de liderazgo. Y hoy les digo, las dos personas más populares en Venezuela son primero Leopoldo López y luego Enrique Capriles. Capriles viene acusando recibo de esos costos políticos que, bueno, puede ser objeto de otro debate, pero sin duda la figura de López se ha posicionado por muchas razones, pero en estos mismos estudios tenemos varias que nos explican claramente de eso. Cuando uno indaga sobre si la gente sabe en Venezuela que Leopoldo López está preso o no, cerca del 97%, prácticamente todo el país sabe de su condición de prisión. Luego, cuando se indaga, ¿usted cree que si Leopoldo López hizo lo correcto al darle la cara a las autoridades? Cerca de un 89% piensa que es así, incluyendo una mayoría del chavismo. Cuando se le pregunta a la gente si Leopoldo López es inocente o es culpable de los delitos que se le acusan, uno observa que cerca de 53%, 54% piensan que es inocente, contra un 31% que piensan que es culpable. Y finalmente, un número que es muy contundente y muy costoso para Miraflores, es hoy que cuando se le pregunta a los venezolanos si usted considera que Leopoldo López es un preso político, 65% de los venezolanos estiman que eso es verdadero. Logrando además algo muy importante en el chavismo. El chavismo se divide mitad y mitad en torno a esa apreciación. Creo que todas esas variables, cuando uno las mezcla, uno las pone, digamos, en el cóctel, explican en buena medida por qué ese empuje de la figura de López, no solamente alcanzando, sino rebasando en varias encuestas a Capriles, en términos de liderazgo. Sí, bueno, esto evidentemente tiene que ver con el momento político. También Enrique ha tenido sus momentos, Enrique también estuvo preso, digamos, asumió igual la responsabilidad que ahora asumió Leopoldo, y creo que, bueno, usted lo sabe, esas son sus herramientas de trabajo. Los momentos políticos para los políticos son muy importantes. Una pregunta me queda más. Sí. Los estudiantes, ¿cómo están percibidos los estudiantes por el grueso de los venezolanos? Sí, en el Benebarómetro del mes de marzo, que culminó el campo al día 20 de marzo, cuando se indaga por la credibilidad de las instituciones en Venezuela, ahí preguntamos por la Guardia Nacional, los medios privados, la Iglesia, el gobierno, los sindicatos, la MUD. La primera institución en ese ranking son los estudiantes, con cerca de un 60 largo, creo que 65% de credibilidad. Sin duda la figura hoy de la juventud que está en las calles, de los estudiantes, es la que goza de mayor simpatía, la de mayor agrado y la de mejor valoración en el entorno opinático de los venezolanos. Quiero agradecer a Edgar Gutiérrez, consultor político en Benebarómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos este recorrido a través de las cifras que muestran la realidad de Venezuela un año después de que Nicolás Maduro asumiera el gobierno. Buena tarde para usted. Con mucho gusto. Buenas tardes. Saludos a su audiencia.